a los colegas articulistas, a John Ecoa, a Luis Raimundo Quispe, a Rómulo, a Marcelo, gracias por su presencia, y a mi ex auxiliar tan linda que está ahí atrás, ¿no? Bienvenida Anaí, a mi tesista Emiliana, ¿no? Que está también presente, y gracias a todos ustedes por la bienvenida. Celia Maldonado, que también ha sido mi auxiliar de docencia, pero hoy es mi colega, ¿no? Investigadora también, ¿no? Entonces a todos ustedes les deseo una bienvenida a este acto. Hoy hemos querido preparar este acto acá en nuestro salón, que como podrán darse cuenta es muy acogedor. Yo no sé por qué no utilizamos estos ambientes teniendo, digamos, un espacio tan maravilloso, tan acogedor, ¿no? Y bueno, hemos decidido que de aquí en adelante vamos a frecuentar acá y vamos a hacer uso, ¿no?, adecuado de nuestro ambiente. Bien, entonces, para referirme brevemente a la revista, voy a decir lo siguiente. Con la revista de Estudios Bolivianos número 41, cumplimos 33 años de publicación semestral ininterrumpida. Durante estos largos años, el Instituto de Estudios Bolivianos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés ha producido materiales académicos de primera mano y ha contado con valiosos aportes de profesionales y notables investigadores de trayectoria nacional e internacional. Por lo tanto, como director del Instituto de Estudios Bolivianos, tengo la enorme satisfacción de presentar esta revista, que es el principal órgano de difusión de los resultados de investigación realizados por un gran equipo de notables investigadoras y investigadores del Instituto de Estudios Bolivianos. La revista, en su contenido, incluye importantes contribuciones para ser incorporadas en diversos textos de órganos de difusión de materiales científicos de uno de los institutos de investigación más antiguos de nuestra Universidad Mayor de San Andrés. En este número incluye un dossier con el denominativo de saberes, tradiciones y lenguajes en las culturas indígenas, que son contribuciones de los siguientes académicos: Guillermo Delgado, Rodrigo Pacheco, John Ecoa, Beatriz Ortiz, Ignacio Apaza, Franco Gamboa, Teófilo Laime, Celia Maldonado, Carla Andrea Aguirre, Micaela Susana Bonifaz y Sidney Valdés, que son connotados profesionales y académicos de trayectoria en los campos de ciencias sociales y humanísticas. Franco. En su sección de avance de investigación contamos con las contribuciones de Luis Raimundo Quispe, que está presente, Rómulo Vargas, que está presente, y Zemberto Ramos, quienes abordan sobre diversos temas emergentes de las demandas sociales de la actualidad. En la última parte de la revista contamos con reseñas de la doctora Ana Rebeca Prada, Iván Sanginés y magíster Marcelo Columba. Contar con la contribución de reconocidos intelectuales, escritores y personalidades académicas de prestigio nacional y internacional es una verdadera satisfacción para el Instituto de Estudios Bolivianos. Todos ellos con méritos profesionales que consagran la calidad académica y científica de la revista que presentamos hoy. Asimismo, todos los artículos de este número han sido evaluados con el sistema de lectura de pares a doble ciego, lo que garantiza la certeza y la calidad académica de las publicaciones. En esta oportunidad agradezco a todos por contribuir al número 41 de esta revista, a los responsables de la edición, al doctor Clever Cárdenas, al licenciado Diego Pomar, quienes han hecho posible su publicación
cuidando la elegancia en el diseño gráfico y acabado. Auguro que en los próximos números de la revista sean siempre auspiciosos como las primeras y las anteriores revistas, de manera que lleguemos en pocos años a celebrar las bodas de oro con igual o mayor complacencia. Asimismo, estamos en puertas de la indexación para que esta revista tenga valor académico nacional e internacional correspondiente, gracias al esfuerzo y compromiso personal de nuestro responsable, en este caso el doctor Cleber Cárdenas. Por último, mis agradecimientos a las autoridades universitarias y facultativas por su apoyo. A los articulistas de este número y a los que contribuyeron en los avances de investigación y a los diseñadores y diseñadoras y a mi personal administrativo en la persona de Roxana Espinosa y Andrés Condori, quienes con dedicación y esmero hacen posible el éxito y la buena marcha del Instituto de Estudios Bolivianos que nos cobija por tantos años. Este es el resultado que hoy tenemos la gran satisfacción, ¿no? Aquí está el material reflejado de todos los investigadores o de los investigadores y nuevamente yo les agradezco, los felicito por haber contribuido. Estoy seguro de que en esta revista, ¿no?, traen temáticas novedosas, temáticas que tocan los problemas actuales, ¿no?, que al Instituto de Estudios Bolivianos que nos caracteriza abordar. Muchas gracias y gracias por venir nuevamente. Continuamos con el evento, pero primeramente vamos a dar la bienvenida al doctor Franco Gamboa Trabajo. Fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Continuando con este evento, tenemos la intervención del doctor Cleber Cárdenas Plaza, cronista y editor de la revista. Gracias, buenas tardes a todos. Es un gusto estar en esta presentación de un número que ha sido complicado, ¿no? Complicado, un poco difícil. ¿Por qué? Porque en principio la revista arrancó con una convocatoria que titulaba Bicentenario, Memorias, Pueblos Originarios y Reconfiguraciones Contemporáneas. Era un tema abierto y queríamos que sea el número del Bicentenario, ¿no? Sin embargo, cuando mandamos y lanzamos la convocatoria, la mayor cantidad de respuestas fueron hacia temas indígenas. Entonces, claro, estaba en el núcleo de la convocatoria misma, la identidad y todo el tema, y de todos modos sale con mucha fuerza el tema indígena, y eso nos llamó la atención profundamente y nos provocó, ¿cómo le podemos decir a eso? Nos provocó reordenar la revista, ¿no? Por varias razones. Primero, parecía, haciendo un diagnóstico muy rápido, parecía que en este bicentenario, por las razones de los 20 años de gobierno que hemos tenido, el Estado plurinacional y todo el tema, parecía que el tema indígena iba a ser siempre un tema central. Pero por los últimos acontecimientos políticos que se han vivido en nuestro país, el tema indígena ha terminado siendo desplazado. Nada más es ver las publicaciones periódicas del Bicentenario en los medios de prensa. Si ven en los medios de prensa, apenas aparece una foto de Bartolina Sisi Tupac Katari, digamos, ¿no? Comparativamente con el número o con las publicaciones del Centenario, que tenía más motivos tiwanacotas, ha habido un cambio radical. Y por eso nos conmovió mucho tener esta revista. ¿Por qué? Porque lo indígena predominó y era justo y necesario mirar cómo se está viviendo, cómo se está enfrentando el tema de lo indígena en el Bicentenario después de tanta tinta recorrida a propósito del tema, y ver cómo la intelectualidad boliviana está mirando eso, ¿no? Entonces nos parecía un gran desafío. Obviamente eso significó un viraje radical a la línea que habíamos planteado para nuestro dossier, y claro, también significó un retraso, ¿no? Nos hemos retrasado porque había que trabajar con los autores, hacer sugerencias, los arbitrajes fueron en algunos momentos muy radicales, entonces había que pedir
que se hagan más arreglos a los artículos para que salga una visión plural de todo este tema que habíamos planteado, digamos, ¿no? Entonces, eso nos hizo no necesariamente retrasar. ¿Por qué? Porque la revista tiene que estar publicada hasta el 30 de diciembre. Entonces, a fines de noviembre ya la teníamos lista, ¿no? Gracias a Diego. Diego ha sido el más estresado. Estamos atrasados. Entonces, pero bueno, logramos tenerla en noviembre, a fines de noviembre ya la revista, y eso es un logro, porque normalmente hasta Navidad corregíamos, ¿no? Entonces, en este momento estamos muy contentos porque se ha logrado el objetivo, publicar oportunamente la revista. Entonces, este año, sin embargo, este dossier nos ha ofrecido una cantidad de artículos interesante, 8 artículos, ¿no? Esos 8 artículos son diversos, distintos y nos muestran pues precisamente cómo el tema de lo indígena se está debatiendo ahorita, digamos, ¿no? Y eso es sumamente importante. Son artículos con posiciones encontradas en algunos casos. Y entonces podríamos decir que ante nosotros tenemos una inmersión profunda en la memoria, la política viva, la ecología del lenguaje, las grandes transformaciones políticas y la resistencia cultural de los indígenas, especialmente en el contexto del Estado plurinacional de Bolivia. En un tiempo marcado por la reflexión histórica y los desafíos contemporáneos, esta edición se plantea como un espacio de diálogo crucial que busca desentrañar las múltiples capas que definen hoy, es decir, actualmente, la indigeneidad, para citar a uno de nuestros autores, que es Guillermo Delgado. Nuestra exploración comienza en el ámbito de las ideas, donde lo indígena se consolida no solo como una identidad, sino como una fuerza crítica metacultural. El artículo de Guillermo Delgado, La indigeneidad en el Bicentenario, nos ofrece una lectura fundacional. El autor rastrea la emergencia del pensamiento indianista, bucea en el significado de la ontología nativa y, quizá lo más vital para nuestro tiempo, reposiciona una ética indígena que interpela directamente la teleología lineal del proyecto del progreso infinito. Es una invitación a repensar nuestra existencia desde una perspectiva que honra la vida y cuestiona el modelo hegemónico y los discursos contemporáneos sobre lo indígena. Sin embargo, el tránsito de la crítica a la práctica política está sembrado de tensiones y contradicciones. Este número aborda de frente uno de los fenómenos políticos más complejos de la última década. Franco Gamboa, en El hundimiento del populismo indianista en Bolivia, somete a un riguroso análisis la caída del movimiento al socialismo, de Evo Morales, el 2019. Su trabajo estimula la discusión sobre el populismo indianista, que había enaltecido las raíces indígenas con fuerte arraigo popular, instrumentalizando ese discurso para instalar una nueva élite en el poder, derivando en una polarización constante. Este artículo es esencial para comprender la distancia crítica entre el ideal del indianismo, su aplicación pragmática, yo diría ecléctica, en la esfera gubernamental. Desde otro ámbito y otra perspectiva acerca de la promesa plurinacional, tenemos un par de reflexiones sobre la capacidad de construir modelos de gobernanza que trasciendan la estructura tradicional del Estado-nación. Dos trabajos de campo que en esta revista ilustran brillantemente cómo esta promesa se materializó y se materializa, no sin dificultades, en el territorio y en el ámbito de lo práctico. Por un lado, Rodrigo Pacheco Campos nos lleva a la experiencia autonómica indígena en el Estado plurinacional de Bolivia, el caso de Huacaya. Este artículo es una crónica histórica y un análisis detallado del proceso de constitución de la autonomía indígena. Pacheco no evade los obstáculos y las tensiones surgidas, ofreciendo una perspectiva histórica informada por la voz de actores clave esenciales para entender las características reales y el autogobierno indígena en la práctica. Es un testimonio de que la plurinacionalidad es una obra en construcción, plagada de desafíos que requieren consensos
y un diálogo constante, ¿no? Y efectivamente el artículo es una crónica del modo como se constituyó una autonomía indígena con todas las dificultades que implica también negociar con los interculturales y los habitantes del pueblo, digamos. Por otro lado, Johnny Coa y Beatriz Ortiz nos internan en el corazón de la administración de conflictos, con una investigación sobre la justicia indígena originaria campesina en el Ayllu de Ajillata Grande. Su trabajo es una descripción etnográfica de cómo la justicia indígena opera en un ayllu. Subrayan que este sistema se basa en principios ancestrales y comunitarios, caracterizándose por su profundo enfoque restaurativo. La prioridad es la reconciliación y el restablecimiento de la armonía social. Describiendo autoridades, procedimientos y sanciones, los autores ofrecen una mirada invaluable a un sistema de justicia que se define por la cosmovisión aymara distinta a la punitiva occidental. En ese sentido, esta etnografía también nos ofrece un modo muy particular de comprender cómo se está implementando, porque una cosa es qué es lo que dice la letra muerta, qué es lo que dice la Constitución, qué es lo que dicen las leyes, y otra cosa es cómo en la práctica esto empieza a fluir, digamos, ¿no? La revista también dedicó un espacio fundamental a la revitalización del vasto patrimonio inmaterial de los pueblos indígenas, con un enfoque particular en el lenguaje como portador del conocimiento. En ese sentido, el marco del análisis de Ignacio Apaza, que se llama Visión panorámica a las legislaciones y normas jurídicas sobre los idiomas indígenas en Bolivia, realiza una genealogía exhaustiva del marco legal que sustenta el plurilingüismo boliviano. Su trabajo demuestra que los fundamentos jurídicos se remontan a acuerdos internacionales seminales como el Congreso Internacional Americanista de 1939 o el Tercer Congreso Internacional Indigenista, posteriormente reconocido por el gobierno de Víctor Paz Estenssoro. Una materialización temprana de estos derechos se evidencia en el Código de la Educación Boliviana de 1955, para luego ser profundizada a nivel internacional con el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de 1989. Evidentemente, en medio hubo mucho más recorrido y esa es la ruta que nos ofrece Apaza. El artículo subraya de manera crítica que la cuestión indígena y los derechos lingüísticos distan de ser una conquista reciente de los últimos 20 años. Es una conquista larga. Posee una trayectoria histórica y legal largamente ignorada. Apaza evalúa la funcionalidad y el alcance real de estas disposiciones, reafirmando que la diversidad cultural no constituye un obstáculo para el desarrollo nacional, sino una riqueza cognitiva y ética que demanda protección efectiva. Enlazando la dimensión lingüística con el entorno natural, el estudio de Teófilo Laime, titulado Los astros y los sonidos como recursos ecolingüísticos para designar características de las lenguas andinas, introduce el concepto de recursos ecolingüísticos. El autor descifra cómo los sistemas quechua y aymara designan los días a partir de los astros y fenómenos naturales, al tiempo que analiza la voz humana, profundizando en la fonética y la influencia de sustratos lingüísticos como el puquina en la conformación de los sistemas vocálicos andinos. Este enfoque revela de manera elocuente cómo las estructuras lingüísticas se entrelazan de forma indisociable con una cosmovisión específica. Y lo más interesante es que eso hace comparando con otras lenguas, ¿no? El coreano, el japonés, y hace sumamente interesante cómo aparentemente desde una perspectiva no necesariamente estructuralista es posible encontrar similitudes en la conformación y articulación de las diferentes lenguas. Esta conexión orgánica entre el lenguaje y conocimiento y la Pachamama se extrapola al ámbito de la subsistencia en la investigación de Celia Maldonado. Su artículo, Ciclo de recolección de alimentos complementarios en las comunidades aymaras pecuarias,
La autora registra, sistematiza los conocimientos endógenos de los pastores de llamas y alpacas del municipio de Catacora, enfocándose en los alimentos alternativos. Ante el riesgo inminente de desaparición de esos saberes ancestrales, su trabajo trasciende la mera descripción etnográfica para constituir una contribución directa a la revalorización de prácticas alimentarias cuya permanencia está intrínsecamente ligada a la vitalidad de la lengua y la cultura que la nombra y la significa. La sección concluye con una propuesta metodológica innovadora. Carla Quise, Micaela Bonifacio y Sidney Valdés, en el ciclo vital del relato, una resignificación de la tradición oral, postulan que el ciclo sentir, aprender, expresar, mediante el análisis comparativo de relatos orales, se logran posicionar que hay una conceptualización de la oralidad no como un artefacto estático, sino como un ente vivo y en permanente transformación. El ciclo SAE, que sería sentir, aprender y expresar, se propone así una herramienta analítica para comprender la narración oral en su triple dimensión, como forma de pensamiento, como patrimonio cultural inmaterial y como pilar fundamental para el diseño de estrategias de preservación que respetan su naturaleza dinámica. Los artículos que componen este dossier son más que meros estudios, son contribuciones a la construcción de un conocimiento situado. Esperamos que esta travesía de pensamiento, política, justicia y lenguaje inspire a la comunidad de conocimiento, como diría Karl Otto Appel, a unirse al diálogo continuo sobre el futuro de la indigeneidad en un estado plurinacional complejo, muchas veces abigazado y contradictorio. Eso es lo que les puedo comentar a propósito del dossier y muchas gracias por su atención. Agradecemos las palabras del doctor Pedro Cárdenas. A continuación, el doctor Franco Gamboa Rocabajo nos brindará unas palabras como comentarista de la revista Estudios Bolivianos número 41. Fuerte aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias. Quisiera comenzar, por supuesto, agradeciendo al Instituto de Estudios Bolivianos, a Ignacia Paza, por haberme invitado a comentar el número, y también a Clever, que ha sido muy gentil en editar mi trabajo y, bueno, acompañarme a lo largo de la revisión hasta tener la versión final. Y, por supuesto, agradecer también a los árbitros que finalmente aprobaron mi trabajo para ser publicado en este número. Y realmente estoy impresionado, ¿no? 38 años de existencia de la revista, 41 números, es realmente histórico. La continuidad del esfuerzo, la perseverancia, la calidad y sobre todo la proyección, ¿no? Coincido plenamente con Clever cuando indica que, por supuesto, después de las elecciones presidenciales, la enorme expectativa, digamos, por el cambio de gobierno, la transformación democrática o las esperanzas por salir de la crisis, etcétera, prácticamente ha arrinconado todo lo que significaba la discusión sobre indigenismo, indianismo, colonialismo interno, decolonialidad, etcétera, ¿no? Y claro, 20 años atrás, en 2005, precisamente un año electoral, en diciembre, más bien abundaban, ¿no?, todos los artículos, etcétera, y abordajes respecto a la no victoria. Nadie preveía, digamos, la victoria contundente ese entonces, pero el avance, ¿no?, de el indianismo, el indigenismo, etcétera, en el año 2005. 20 años después, ¿no es cierto?, si bien no está completamente borrada, digamos, esa perspectiva, esa mirada histórica, política, ideológica, pero sí está devaluada, ¿no? No por el hecho de que no hayan aportes importantes desde el punto de vista sociológico, antropológico, etnológico, politológico, etcétera, sino por cómo ha sido abordada la temática desde la instrumentalización del poder, es decir, desde el masismo, y lo que yo considero la desorientación de algunos teóricos respecto a cómo han sido utilizados para el populismo indianista que analizo en el artículo, ¿no? El número 41 de esta revista precisamente constituye particularmente un aporte significativo
tanto por su densidad temática como por su inscripción explícita en el marco simbólico e histórico del Bicentenario. A lo largo del dossier, los artículos reunidos dialogan con una pregunta transversal, ¿no? ¿Qué lugar ocupan hoy los saberes, las lenguas y las tradiciones indígenas en un Estado plurinacional, el cual está marcado al mismo tiempo por profundas contradicciones políticas, sociales, económicas y culturales? Desde una perspectiva editorial, el volumen muestra una coherencia temática sólida, excelente edición, la misma que está articulada alrededor del eje saberes, tradiciones y lenguajes en las culturas indígenas, pero sin sacrificar pluralidad interpretativa, que es un logro académico muy importante. Por el contrario, uno de los mayores méritos de la revista es asumir el carácter conflictivo y no consensual de la indigeneidad contemporánea. Tal como señala el prólogo, ya lo hemos escuchado con detenimiento a partir de la intervención de Kleber, no se trata de una colección homogénea, sino de una travesía intelectual que integra enfoques críticos, etnográficos, jurídicos, lingüísticos y políticos, incluso cuando estos entran en tensión entre sí. En el plano teórico, el dossier se inscribe en una tradición crítica que problematiza la relación entre indigeneidad, Estado y modernidad. El trabajo de Guillermo Delgado ofrece una base conceptual robusta al historizar la indigeneidad como una categoría metacultural, dinámica, no esencialista, capaz de interpelar tanto el eurocentrismo epistemológico como la teleología del progreso infinito. Este aporte establece un marco interpretativo que resuena y también impulsa la lectura de los otros artículos del número, especialmente aquellos que examinan los límites del proyecto plurinacional boliviano. En consecuencia, resulta especialmente relevante la inclusión de un texto crítico sobre el populismo indianista y el colapso del MAS, que introduce una lectura politológica, pero necesaria, dentro de un dossier centrado en las distintas formas teóricas de abordar hoy día la problemática indígena. Lejos de debilitar la coherencia del número, este artículo refuerza su densidad analítica al evidenciar la distancia entre los discursos de revalorización cultural y las prácticas reales de poder. Así, la revista evita caer en una idealización acrítica de la indigeneidad y, en todo caso, abre el espacio para una reflexión más madura sobre sus instrumentalizaciones políticas. Desde el punto de vista empírico, los estudios de casos sobre autonomía indígena, justicia originaria y prácticas comunitarias muestran una valiosa articulación entre teoría y trabajo de campo. Estos aportes permiten comprender cómo los principios normativos del Estado plurinacional se traducen o fracasan al traducirse en experiencias concretas de autogobierno, resolución de conflictos y organización social. En particular, el análisis de la justicia indígena como sistema restaurativo ofrece una contribución relevante al debate jurídico y sociopolítico boliviano, al contraponer racionalidades normativas distintas a las del derecho liberal moderno. Otro eje destacado del volumen es el lenguaje como patrimonio vivo y como campo de disputa política. Los trabajos sobre ecolingüística, legislación lingüística y tradición oral subrayan que las lenguas indígenas no son únicamente vehículos de comunicación, sino sistemas complejos de conocimiento, memoria y relación con la naturaleza. En este punto, la revista dialoga de manera productiva con debates contemporáneos sobre diversidad cultural, derechos colectivos y crisis ambiental, reforzando la idea donde la defensa de las lenguas indígenas es inseparable de la defensa de territorios, de diversas formas de vida y de manera global de la defensa de toda la naturaleza. No obstante, desde una mirada crítica puede señalarse también que el número tiende a privilegiar los enfoques cualitativos y normativos, dejando relativamente abierto el desafío de incorporar análisis comparativos más amplios o evaluaciones empíricas de impacto en las políticas públicas. Asimismo, la fuerte presencia del espacio y las cosmovisiones andinas, comprensible por la tradición del IEB, podría complementarse en futuros números con una mayor integración sistémica o sistemática de perspectivas amazónicas, chaqueñas, etc. En conjunto,
La revista Estudios Bolivianos número 41 reafirma su rol primordial como un espacio académico de referencia en las ciencias humanas y sociales en Bolivia, capaz de sostener debates complejos, pero sin diluir sus contradicciones. En el contexto del bicentenario, este número no ofrece una narrativa celebratoria, sino una lectura crítica y reflexiva sobre la nación, la memoria y los límites del proyecto plurinacional. Su principal aporte reside precisamente en esa incomodidad intelectual, mostrar que la indigeneidad no es un punto de llegada, sino un campo de disputas abiertas que atraviesan la política, las contradicciones culturales, las utopías, el conocimiento y el futuro mismo del país. Termino indicando que, por supuesto, es fundamental que se haya retomado esta visión de indigeneidad, ¿no?, de aproximación a las contradicciones del Estado plurinacional, y como indico, no debería ser este un punto de contradicción, sino un punto de partida para ver hasta dónde realmente puede aguantar este choque entre el proceso de redemocratización que acabamos de experimentar con las bases ideológicas del Estado plurinacional. Personalmente considero que está agotado el Estado plurinacional, que fue una retórica instrumentalizada por las viejas élites del poder del MAS y que tienen elementos esenciales para la reflexión no solo empírica, sino también teórica, ¿no? El debate actual sobre la corrupción en el fondo indígena es fundamental, ¿no? Pero no para ver en qué ranking de los estados más corruptos nos podemos ubicar, ¿no?, sino precisamente para comprender cómo fue posible que el discurso del valor ético, moral y político del indianismo y de las comunidades indígenas, de la visión ideológica del colonialismo interno, desembocó en esa barbaridad tan concreta que fue un asunto de malversación de fondos, ¿no? Entonces, esto es la punta del iceberg que marca las profundas contradicciones, ¿no?, del Estado plurinacional, que en gran medida tiende a ser destruido, pero no por el avance de la derecha o de la neoderecha o del neoliberalismo o de la economía de mercado, sino todo lo contrario, por los propios dirigentes indígenas o dirigentes campesinos u organizaciones y movimientos indígenas que han destruido las bases fundamentales ético-políticas del indianismo. Muchas gracias y nuevamente felicitar a Clever y a Ignacio por este genial número 41 de la revista. Agradecemos las palabras del doctor Franco Gamboa Rocabado y ya para finalizar queremos invitar a la doctora Ana Rebeca Prado a que nos dé unas palabras de brindis por la presentación de la revista número 41 del Instituto de Estudios Bolivianos. Que traiga el vino. Esta es una trampa, no me han dicho nada, o sea que voy a completamente hablar. Funciona mejor la trampa. Sí, vas a ver, Ignacio. No, estoy felicísima del trabajo que ha hecho Clever, que ha hecho Ignacio, estoy felicísima por el instituto, es una casa para nosotros donde investigamos libremente, en conversación y en diálogo, y este número lo he estado mirando un poco rápido, está realmente, felicidades por eso, está hermosísimo. Y como subrayaban, con miradas plurales que conversan no necesariamente de manera armónica, que no se trata de eso, ¿no? Entonces, qué bien terminamos el año y cerramos la gestión. Así es. Con un hermoso número que además tiene un predecesor que salió a mitad de año, o sea que estamos logrando sacar 2 números por año, y entonces entramos en una dinámica muy interesante académicamente, ¿no? Gracias por estar y brindemos por esta belleza de publicación. Entonces, Salud.